Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Guerra Torres y les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa Diálogos Judiciales. Este programa lo realiza el Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con Canal 28 y tiene como finalidad dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. Nuestros invitados e invitadas acuden con nosotros y nos comentan acerca de sus experiencias, acerca de sus conocimientos y sobre todo de todo aquello que a ustedes les servirá en su vida cotidiana. En esta ocasión tocaremos un tema muy interesante relacionado con la mediación para solucionar controversias. Quédate con nosotros y te invito para que veas el siguiente video y conozcas la trayectoria profesional de nuestro invitado. Adelante. Rubén Cardosa Moirón es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, con maestrías en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en Administración y Políticas Públicas por la EGAP del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con un doctorado honoris causa por el CEI Wharton. Se ha desempeñado como profesor de Derecho y conferencista en materias de Administración de Justicia, Mediación y Justicia Restaurativa. Fue director y fundador del Centro de Mediación del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur y del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo León. Actualmente es director del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Regresamos, estamos con Rubén Cardosa Moirón, a quien doy la bienvenida y agradezco que esté con nosotros para comentar estos y muchos temas más sobre la mediación. Gracias, Sergio, por la invitación. Muchísimas gracias. Rubén, es un tema obligado poner en contexto a nuestro querido auditorio la diferencia entre las diversas formas de solucionar controversias. ¿Qué nos puedes decir acerca de la mediación, por un lado, el arbitraje y todas esas negociaciones que se hacen? ¿Es lo mismo o existen diferencias que las identifican unas de las otras? Sí, mira, esto es muy importante, Sergio, y creo que es una muy buena pregunta para poder iniciar esta charla. Y aprovechando para saludar también al auditorio que nos sigue en Canal 28. Hay diferencia básica en cuanto a quién interviene y qué papel juega, qué rol juega dentro de cada uno de las metodologías como las que mencionabas, es decir, hablando de negociación, arbitraje o mediación, y podríamos agregar más, ¿no? Conciliación, procesos restaurativos y muchos más. Digamos que podríamos apartar un poco de todo el bloque de lo que conocemos como mecanismos alternativos de solución de controversias, que son, cuando se refieren a algo como alternativo, es que es distinto a algo más. Y los mecanismos alternativos son alternativos al proceso judicial, es decir, a la decisión de una jueza o de un juez. Sí. Entonces, dentro de este campo amplio de los mecanismos alternativos podemos separar un poco el arbitraje, porque el arbitraje, si bien confluye la voluntad de las partes para decidir que si tienen una controversia futura, no sé, en un contrato, lo van a resolver a través del arbitraje y eligen ellos a su árbitro o a la árbitra que vaya a trabajar, y además eligen el marco jurídico para aplicarse, es decir, en base a qué reglamento o ley se va a decidir el arbitraje. Al final del día, el árbitro o la árbitra lleva adelante un proceso muy similar al de un juicio. Es decir, el árbitro recibe una demanda de juicio arbitral, una contestación, se desahoga una dilación probatoria, es decir, un periodo de pruebas, o para nuestro público que no es abogada o abogado, se presentan pruebas por las partes y el tribunal arbitral decide al final del día con base en los hechos, el derecho que hayan invocado y las pruebas ofrecidas. Entonces es muy parecido a un juicio. A un juicio. En la otra parte tenemos a la negociación, mediación, conciliación y otros, y la diferencia básica radica en el hecho de que en la negociación son las propias partes quienes a través del diálogo construyen el acuerdo que tengan respecto de un conflicto,
ellas a través de las partes, a través de una interacción que se da en un entorno de conversacional, pues discuten sobre aquello que les preocupa y les interesa y quieren resolver sin la intervención de un tercero ajeno o una persona tercera ajena al conflicto. Muy bien. En la mediación y en la conciliación también tiene como base un proceso de negociación, pero este es un proceso de negociación facilitado por una tercera persona. Entonces digamos que la diferencia básica entre negociación y mediación o conciliación es que en la negociación son las propias partes quienes gestionan su conflicto sin la intervención de nadie más ajeno al conflicto, y en la mediación o en un proceso de conciliación son las propias partes, son las partes con la ayuda de un tercero quienes negocian. Es decir, el tercero no va a decidir por las partes sí por sí mismas van a decidir, pero la negociación la va a facilitar ese tercero en su papel de mediador o conciliador, o como lo refiere nuestra ley en el Estado de Nuevo León, en carácter de facilitador de esta conversación o de este proceso de negociación. Entonces, no sé si revolví un poco las cosas, pero Está bien. esta es básicamente la diferencia que existe, tanto conceptual como práctica, ¿no? Entonces, la característica principal del arbitraje es que el árbitro emite una resolución con base en las pruebas, en los escritos que hayan sido presentados, pero que no es un juicio, es un procedimiento arbitral. Exacto. Y en la conciliación, mediación y en su caso negociación, pues existen personas que tú ya has mencionado que propician el diálogo entre las partes, pero sin emitir alguna resolución o alguna recomendación para que sea vinculante a ellas. El tercero, que funge como facilitador de estas negociaciones, no les dice qué hacer, no les impone ninguna solución, sino que son las propias partes quienes, con esta ayuda del proceso de mediación entre partes o de conciliación entre partes que hace el tercero, quienes deciden cómo resolver el conflicto, son las propias partes. Ahora, de acuerdo a la ley de mecanismos alternativos en el Estado de Nuevo León, ese convenio que las partes eventualmente lleguen a firmar, es decir, los acuerdos a los que arriben, que se van a traducir en un convenio, sí tienen un carácter vinculante, son obligatorios para las partes, incluso la ley le puede otorgar el carácter de cosa juzgada a ese convenio una vez que se sanciona ante un juez o ante el director del Instituto de Mecanismos Alternativos. Sin embargo, fueron las propias partes quienes configuraron ese acuerdo con la ayuda del facilitador que propicia la negociación entre esas partes. Perfecto, y es en ese sentido que el convenio al que las partes llegan, derivado de este espacio seguro que se crea precisamente con la intervención de una persona capacitada para fomentar el diálogo, pues eso es lo que crea ese respeto a las convenciones que las partes llegaron. Así es. Rubén, y hablando exclusivamente de la mediación, ¿cuáles son las ventajas de utilizar la mediación para la solución de las controversias de cualquier naturaleza? ¿O hay exclusivamente reserva para cierto tipo de materias? Me refiero a la penal, civil, familiar, mercantil, por ejemplo. Mire, Sergio, una de las grandes ventajas de la mediación es que se puede emplear en prácticamente cualquier tipo de conflicto. Es decir, la mediación entendida como esta intervención que hace una tercera persona ajena a un conflicto entre estas partes del conflicto, ayudándolas a que puedan negociar y ponerse de acuerdo eventualmente, si así lo quieren hacer, se puede hacer prácticamente en cualquier campo, en cualquier ámbito legal, con ciertas restricciones. Muy bien. Es más fácil decir en qué no se puede mediar que en qué sí se puede mediar. Y la limitante, de manera general, son los derechos no disponibles. Es decir, yo no puedo, por ejemplo, tratar de negociar la renuncia a la patria potestad respecto de mis hijos o mis hijas, ¿no? Muy bien. Porque no es un derecho de libre disposición, o no puedo negociar el no pagar alimentos. Entonces, si uno se adentra en la legislación, se va a encontrar que los derechos no disponibles no son tantos, sino que es más fácil encontrar aquello de lo que libremente se puede convenir. Por ejemplo, el mismo tema de alimentos,
Yo no puedo renunciar a mi deber de pagar alimentos, pero sí puedo negociar la forma y monto en que los quiero pagar. ¿Cómo se va a administrar esos alimentos Exacto, a las personas que lo necesitan? que esto es materia familiar. Entonces, muchos asuntos de materia familiar, la gran mayoría se pueden ventilar en un proceso de mediación. Por ejemplo, vamos imaginando un tema de una sucesión testamentaria o intestamentaria donde hay conflicto en la partición, en la distribución de los bienes, es perfectamente viable la mediación. Un divorcio, una pareja que quiere divorciarse o separarse, porque pueden vivir en concubinato y quererse separar y resolver todo lo relativo a la decisión de separarse, y si tienen hijos o hijas, lo concerniente a la convivencia, custodia, alimentos, distribución de sus bienes, se puede trabajar a través de mediación. Alguien ya se divorció años atrás, pero tiene problemas post-divorcio por el pago precisamente de alimentos, se puede hacer. Últimamente hemos tenido muchos asuntos en el Instituto de Mecanismos Alternativos relacionados con conflictos entre hermanas y hermanos que tienen a su mamá o a su papá que ya no puede valerse por sí misma o por sí mismo y que requiere de asistencia y ayuda, y que están en un conflicto entre los hermanos por ver quién se va a hacer cargo o quién lo va a pagar, porque es costoso. Claro. Entonces, y es algo que es una controversia familiar, pero de la cual nosotros también podemos intervenir. Y eso solo en lo familiar, en materia civil, mercantil, laboral, incluso conflictos entre vecinos por los árboles, el estacionamiento, el ruido que alguien tiene, son sujetos, pueden ser objeto de mediación. La ley también incluso lleva esto al ámbito administrativo, es decir, la administración pública y conflictos que se dan entre particulares y la administración. Hay muchos que pueden dialogarse y resolverse a través de un mecanismo alternativo, no todos, porque el Estado pues, no puede negociar la aplicación de la ley. Claro. Sin embargo, sí hay muchísimos. ¿Y las ventajas cuáles serían? Además de esto de que se puede utilizar la mediación para muchísimos conflictos de la vida cotidiana, es mucho más rápida la mediación que un proceso judicial, claro. Porque te puede llevar desde unas cuantas horas a unos días, incluso algunos meses, pero no va mucho más allá de 3, 4 meses, al menos que haya problemas que vayan surgiendo dentro del mismo tratamiento del conflicto. Esto se puede prolongar por semanas, pero no va mucho más tiempo, ¿no? Es más económica por ese mismo hecho. Se puede asistirse de abogadas o abogados o no, y entre muchas otras ventajas es muy simple, muy sencilla en cuanto a su manejo, no requiere de formalismos, aunque sí de una preparación para la persona mediadora. Claro. Y por último, te quisiera decir como ventaja es que de alguna manera la mediación permite llegar a muchos ámbitos del conflicto de las personas en los que a veces el derecho no llega, porque a la jueza o al juez va a valorar y decidir sobre lo que se ofreció en un juicio, lo que hay en el expediente, y en mediación vamos mucho más allá del expediente para resolver también cuestiones personales de necesidades, intereses, emociones y cosas que no siempre se ven en el derecho. Muy bien, pues ya saben, querido auditorio, la mediación es una forma de solucionar controversias y estamos precisamente platicando de ello con nuestro invitado Rubén Cardosa Moirón. Te invito para que te quedes con nosotros, estamos en Diálogos Judiciales. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Te invito también para que nos visites en redes sociales. Estamos como Poder Judicial de Nuevo León en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. También puedes consultar nuestra página de internet. Estamos como www.pjnl.gov.mx. Allí encontrarás información relevante que emiten las oficinas judiciales y administrativas que forman parte de esta honorable institución, Poder Judicial de Nuevo León. Recuerda, esa información es gratuita, la puedes consultar y descargar en la medida de tus posibilidades.
En esta ocasión está con nosotros Rubén Cardosa Moirón y él nos ha estado platicando acerca de la mediación como método para resolver los conflictos. Y bueno, en el bloque anterior él nos comentaba acerca de la diferencia que existe entre el arbitraje, la negociación, la conciliación por un lado, y desde luego adentramos a las ventajas de la mediación como tal. Rubén, hay una pregunta también que me gustaría realizarte y es en el sentido de que entender a la mediación pues es un concepto amplio. Tú ya nos has estado señalando que prácticamente es aplicable a todas las materias, salvo en donde se renuncien derechos que legalmente pues es imposible hacerlo. Pero ¿cuáles son los componentes que hacen a una persona facilitadora fungir como tal frente a las partes? Muy bien. Esto es muy interesante porque con frecuencia se pregunta cuál es el perfil que se requiere, quién puede ser mediadora o mediador, ¿no? Y bueno, partiendo de la base de que la mediación es una metodología en la que una persona, un tercero, interviene para ayudar a que dos personas dos o más personas puedan resolver un conflicto que están viviendo a través de facilitar la comunicación y el diálogo entre estas, sin decirles qué hacer, sin torcerles el brazo, sin imponerles ninguna resolución. Primero que nada, debemos de pensar en la persona mediadora o en el facilitador o facilitadora que va a fungir en una mediación como alguien que es capaz de mantenerse neutral, pero no a la sombra, porque está interviniendo, está constantemente haciendo preguntas, escuchando a las partes, tomando notas, apuntando en un pizarrón o en un rotafolio. Sin embargo, es neutral, no toma partido respecto de ninguna de las partes, y para hacer eso se requiere que quienes vamos a fungir como mediadoras o mediadores podamos, en términos generales, porque así lo he llegado yo a pensar ya con los años y a entender, alguien que puede despojarse meridianamente de sus prejuicios. Es decir, no llegar a la mesa con ideas preconcebidas, sino estar más bien abierto a escuchar y a comprender el punto de vista de cada una de las partes, porque en cada conflicto hay dos caras de la historia o más, depende de las personas que estén interviniendo viviendo ese conflicto, y la mediadora tiene que estar lista para comprender la perspectiva de cada quien y escucharle. Tiene que ser una persona que pueda comunicarse con facilidad para poder hacer las preguntas correctas, para poder entender lo que las personas quieren decir. Tiene que ser conocedora de los conflictos de la vida cotidiana, porque difícilmente puede ayudar una persona a otras a que resuelvan una controversia si no entiende el conflicto o la materia de qué se trata. Originalmente, y en algunas legislaciones del país, de manera, desde mi punto de vista, equivocada, se pide que solo licenciadas o licenciados en Derecho puedan ser mediadoras o mediadores. Y sí es muy importante tener conocimientos jurídicos de base para intervenir, pero no necesariamente se tiene que ser abogada o abogado para fungir como mediadora o mediador. De hecho, algunos de los mediadores o mediadoras más célebres a nivel internacional son psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, profesoras, es decir, profesionales de otras ramas y otras disciplinas, porque es muy fácil entender que hay conflictos en todas partes, pero sobre todo, hablando de esta idea de quién puede fungir como tal, también puede resultar relativamente fácil entender que el saber escuchar, el saber hacer preguntas, el poder llevar una conversación no es algo que sea exclusivo de las y los abogados, sino que muchas otras personas, incluso sin una formación profesional, lo pueden hacer, como en el caso de los mediadoras y mediadores comunitarios, que no se exigen en la ley en nuestro estado que tengan una profesión de base. De hecho, para certificarte como facilitadora en Nuevo León, no tienes que contar con un título profesional. Muy bien. Ahora bien, sí es importante que se tengan ciertos conocimientos jurídicos bases, saber distinguir cuestiones elementales relacionadas con tanto el derecho público como el derecho privado,
y sobre todo si se van a elaborar convenios que van a incidir en el ámbito legal o van a ser sancionados como cosa juzgada, aquí sí tienen que pasar por un filtro jurídico, pero no necesariamente tiene que ser la persona mediadora, sino puede ser alguien que asesore a esta persona mediadora para que pueda revisar el convenio y su viabilidad, ¿no? Y pues bueno, por último te diría que en cuanto a quién puede ser mediadora, en nuestro estado se establecen ciertos requisitos de cumplir con una formación. Eso sí, digamos, no se requiere un título profesional, pero sí estar capacitada o capacitado como mediador, sí, y el ser, o facilitador, ¿no? Como lo llama la ley, y cumplir con otros requisitos como el identificarse plenamente, si se quieren certificar, pasar por ciertos exámenes teóricos y prácticos, sí, que se formulan, entre otras cosas más, ¿no? Rubén, me queda claro que al ejecutar la mediación es un procedimiento multidisciplinario en donde participa un grupo de esta naturaleza, pero ¿se podría decir que en México y a nivel internacional ya estamos preparados para, de alguna forma, aislar a la mediación como una carrera profesional? ¿O necesariamente necesitamos como que pasar esos filtros de licenciatura en Derecho o ninguna carrera? Yo la llamaría la mediación como una profesión emergente, es decir, es una profesión nueva. De hecho, ya existen licenciaturas en mecanismos alternativos en la Universidad Autónoma del Estado de México y en otra más que ahorita no recuerdo, pero, y esas son en México. A nivel internacional, hay otros países donde también existen esta formación ya integral, sí, con una perspectiva profesional, es decir, una licenciatura en mediación o en resolución de conflictos, o algún nombre similar, que lleva muchos componentes, desde cuestiones sociológicas, de análisis del conflicto, componentes jurídicos, sí, toda la cuestión comunicacional, sí, y de las herramientas comunicacionales que se precisan para intervenir como mediadora o mediador en un conflicto, y entonces tranquilamente se puede hacer una formación profesional de 4 años o más para fungir como mediador. Sin embargo, hoy en día lo que prevalece somos profesionales de muchas disciplinas, fundamentalmente jurídicas, o de la psicología o del trabajo social, que son la mayor parte de las mediadoras y mediadores en el mundo, quienes nos dedicamos a esto como actividad profesional. Pero yo lo llamaría así, como una profesión emergente, apenas está, digamos, en ciernes y se va confeccionando. Y es muy probable que el día de mañana ya esto sea algo que, digamos, en muchas partes se entienda ya como una profesión en sí misma y se pueda alguien graduar de eso nada más, ¿no? Como ya ocurre, insisto, en el Estado de México y en otras partes. Perfecto. Rubén, es una pregunta que me gustaría realizarte porque hemos comentado aquí la participación de personas dentro de la mediación, pero ¿qué opinas acerca de la introducción de la inteligencia artificial para un procedimiento de mediación? Es decir, actualmente tenemos algunas aplicaciones que solicitas incluso algún artículo académico y te lo tienen en segundos o en cuestión de minutos, sí, pero ¿qué opinión te merece esta avenida de tecnología exclusivamente para la mediación? Es todo un tema y algo muy actual y que se está escribiendo apenas en el campo de la mediación, ¿no? Es decir, todavía no terminábamos de entender cómo podría funcionar una mediación a través de avatars, es decir, las partes, una está en Shanghái, la otra está en Ciudad de México y la otra en Los Ángeles, California o en Monterrey, y sus avatars se reúnen en una sala de mediación para celebrar una mediación. Esto ya existe y se está empezando a desarrollar. Entonces, digamos que estas limitantes que al parecer existían cuando viene todo el drama terrible de la pandemia, en donde nos llevan a hacer mediaciones en línea y donde aparentemente se perdía este contacto
que tenemos, Directo. así como estar viéndonos así de cuerpo De entero frente. en una Ajá. conversación. Con los avatars parece ser que puede llegar a solucionarse, y con la inteligencia artificial se pueden hacer muchísimas cosas que todavía no terminamos ni de procesar ni de entender bien. Por ejemplo, yo creo que se pueden facilitar procesos como las entrevistas iniciales previas que hacemos en mediación. Te explico muy brevemente cómo es un proceso de mediación. Sí. Vamos pensando dos partes que tienen un conflicto por un incumplimiento de un contrato de arrendamiento. Sí. Una de las partes, digamos el dueño de un inmueble que no le han pagado la renta, va y pide la mediación, lo entrevista el mediador o la mediadora, recaba la información y los datos de la otra parte, se hace contacto con la otra parte parte acude a una entrevista también en lo individual, sin la presencia del otro, de su contraparte, que nosotros en mediación le llamamos partes complementarias. Partes complementarias. Sí, y es como más amigable, ¿no? Y no como adversarios. Se entrevista a la otra parte y si acepta, se convoca una sesión conjunta. Y en esa sesión conjunta es donde el mediador va a llevar adelante todo el diálogo y la negociación que va a facilitar. Toda la primera parte de las entrevistas iniciales y de recabar la información se podría hacer a través de un proceso de inteligencia artificial. Muy bien. Para que ya nada más, es decir, a través de un bot, de alguna especie algún algoritmo, se recibe la información de las partes, se clasifica por materia de la parte inicial. Este mismo le envía invitación a la otra parte, él recibe la otra información y le da una especie de dossier al mediador donde ya viene todo el resumen del conflicto, y el mediador solo llega exclusivamente a hacer la sesión conjunta. Así e es. incluso hasta le ayuda en un tema de neutralidad, porque a veces las partes se sienten un poco incómodas a sabiendas de que la mediadora se entrevistó con una parte y luego con otra, y empiezan a tener sentimientos a veces o ideas de confabulación, Sí. que son percepciones, pero los mediadoras y mediadores nos tomamos muy en serio el tema de la neutralidad. Sin embargo, hay quien se llega a sentir así, ¿no? Entonces vas a hablar con él a solas igual conmigo. Claro, pero es que él es el responsable. Mire, yo no juzgo quién es responsable o no, sino solo quiero comprender la situación, por eso voy a hablar con la Claro. otra persona. Entonces, si ellos saben que que la información base se va a recabar a través por una computadora con un algoritmo, pues serán tal vez más objetivos a la hora de hacer sus planteamientos. No lo sé. Igual y la subjetividad es imposible de quitarla, somos seres subjetivos, somos personas, somos sujetos. Sí. Sin embargo, ya le llega algo más al mediador, que es algo que yo creo que podría trabajarse, pero solo así, digamos, una idea y una apreciación inicial. No soy experto en temas de inteligencia artificial, sin embargo, creo que eso podría ser muy viable para un escenario como ese, ¿no? Desde luego, y tener en cuenta que se pueden utilizar estas herramientas tecnológicas para destinar el tiempo humano necesario a algo que regularmente pues te puede tardar mucho tiempo, ¿no? Así es. Entonces, pues recuerden, estamos en Diálogos Judiciales, está con nosotros Rubén Cardosa Moirón y nos está comentando acerca de la mediación como método para solucionar controversias. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión, Rubén Cardosa Moirón nos ha estado platicando acerca de las ventajas de la mediación al resolver controversias. Hemos comentado cuáles son las habilidades que una persona facilitadora debe tener para propiciar el diálogo entre las personas que precisamente podrá desembocar en la celebración de un convenio en ciertos casos, y desde luego que este convenio se puede elevar a la categoría de cosa juzgada, es decir, puede ejecutarse válidamente dependiendo a las obligaciones y a las cláusulas que ambas partes con la oportunidad de un facilitador pues hayan establecido dentro de este documento. Rubén, ¿la mediación siempre garantiza la solución de una controversia? No, la mediación depende enteramente de la voluntad de las partes. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es un proceso en el que
las partes van a decidir libremente no solo la forma y términos en los que quieran pactar la solución de su conflicto, sino incluso el hecho de acudir, el hecho mismo de acudir a la mediación en el país sigue hasta el día de hoy siendo voluntario, con excepción de materia laboral, donde la conciliación sí es obligada previo a juicio, ¿no? Es un requisito de procedibilidad para el proceso jurisdiccional laboral. Sin embargo, en el resto de las materias, civil, mercantil, familiar, agrario, todo, es voluntaria. Y esto, de alguna manera, vuelve a la mediación una metodología muy amplia, pero a veces también con limitaciones, porque no todo el mundo quiere ir a mediación, ¿no? Entonces, se precisa de esa voluntad, y la voluntad puede a veces verse restringida porque la abogada o el abogado le dice a su cliente: ¿te llamaron a mediación? Sí, no vayas. No tiene caso, no va a servir de nada porque el convenio no tiene fuerza legal, cuando sí la tiene. Sí la tiene. Y porque hay abogadas y abogados que a veces, por desconocimiento en un caso, y en el peor de los casos, que sí conocen y saben que tiene fuerza legal el convenio producto de una mediación que es vinculante y que puede sancionarse como cosa juzgada, pero pues, dolosamente le dicen a su cliente: no vaya a esa mediación porque lo quieren litigar. Y si bien es un derecho que se tiene el acudir o no, yo creo que son las propias partes quienes tienen que decidir. Y si hablamos de voluntad para acudir, también es para resolver. Entonces, por eso no es un remedio sanalo todo ni curalo todo, y no resuelve todos los casos, porque también vamos pensando que las dos partes quieren ir a la mesa de mediación. Nada garantiza el hecho de que a las 2 o 3 sesiones terminen abandonando porque no quisieron ponerse de acuerdo. Claro. Y también está asociada a la buena fe. Si alguien actúa de mala fe, es imposible que pacte. No, a lo mejor sí puede pactar, pero de mala fe. Entonces, y es difícil a veces eso saberlo, pero cuando alguien actúa de mala fe o pretende engañar o sacar ventaja indebida, quizás sea más viable que esa persona pueda enfrentar un proceso judicial y no a través de una mediación. Y además es muy probable que ni siquiera vaya a la mediación, ¿no? Entonces no resuelve todos los conflictos, depende mucho de la voluntad de las partes. Claro, también la habilidad de las y los mediadores es importante. Hay mediadores que tienen más convenios de acuerdos que otros, y que a veces no tiene que ver estrictamente con la voluntad de las partes, sino con la habilidad que tuvieron para poder fomentar el diálogo entre estas y no empeorarlo, ¿no? Y esto es interesante porque se vuelve un factor que sí resulta, digamos, de valor a la hora de considerar un proceso de mediación. Y es que, por lo general, cuando existe alguna diferencia entre personas, ya de inicio se predisponen porque van como que con esa intención de obtener alguna ventaja, de no ceder en la negociación o de no querer incluso fomentar el diálogo, porque ya cuando llegan, ya sea un litigio o una mediación, es porque ya tuvieron pláticas que de alguna forma desembocaron en un no rotundo a no querer negociar o llevar a cabo un convenio. Pero me llama mucho la atención esto que dices, y creo que es una cuestión a analizar, el cómo revertir esa idea equivocada de la mediación. Tú ya señalaste un punto interesante, que es precisamente la importancia de los convenios, de que sí se elevan a cosa juzgada y sí pueden ser ejecutables en caso de incumplimiento a ese convenio que se lleve a cabo a través de la mediación. Exacto, y además en la mediación se dialoga con base en ciertas reglas. Muchas veces los procesos de negociación por sí mismos resultan difíciles porque no hay ninguna regla base para negociar, no hay ningún tercero interviniendo, y las partes se empiezan a decir cosas hirientes o van de un lado rebotando entre un tema y otro y arrebatándose la palabra, pueden insultarse, pueden
tener una comunicación muy deficiente Sí. que no les ayuda a resolver problemas. O incluso puede haber desbalances importantes de poder. Alguien es el patrón y la otra el trabajador o la trabajadora, Sí. o la patrona y la trabajadora, o puede tratarse de un padre, una madre y una hija, un hijo, en donde hay un poder evidente de una parte respecto a la otra, o alguien con muchos conocimientos formales y con educación formal universitaria y alguien que estudió hasta la primaria o menos. Entonces el desbalance de poder es importante y dificulta una negociación. Lo que hace la mediación es que viene a equilibrar este poder, viene a nivelarlo y sobre todo establece ciertas reglas de práctica y de participación, que a veces le llamamos cortesías, en donde no se interrumpen, y si se empiezan a interrumpir, la mediadora se lo recuerda y le dice, oigan, ustedes estuvieron de acuerdo en hablar uno a la vez, Claro. para no quitarse la palabra y para que puedan escucharse y yo también escucharles y poder ayudar a que puedan negociar lo que ustedes quieren pactar. Y la gente le baja un poquito. Entiende la situación. Exacto. Y muchas personas además guardan apariencias y no les gusta verse como malas o malévolas o prepotentes frente a un tercero ajeno al conflicto. Entonces le bajan un poco y pueden enfocarse más en la sustancia del conflicto, claro, que en los dimes y diretes o en las cuestiones personales, ¿no? Que claro, a las personas en una controversia les interesa la relación con mucha frecuencia, pero también el fondo. Entonces tratamos de separar un poquito la relación del fondo y para que no lo tomen tan personal y puedan irse más hacia lo que nos interesa resolver, que es el pago de la pensión de alimentos, el poder convivir con los hijos de alguien, el que se cumpla un contrato, el que puedan distribuir ciertos bienes o liquidar una sociedad mercantil, qué sé yo, de cualquier cantidad de conflictos que tenemos en la vida cotidiana de relevancia jurídica y no. Así es, porque desde luego esas asimetrías de poder que se presentan en la sociedad y sobre todo en la ejecución de algún conflicto, pues se vienen a remediar precisamente a través de mecanismos bien definidos y metodologías o técnicas que desde luego en la mediación se utilizan para llevar a cabo y salir adelante en este tema. Rubén, siguiendo esta misma línea, ¿qué retos en la implementación de la mediación respecto a las instituciones, tanto públicas como privadas, existen en México? Son muchos. Uno de los principales es el que la gente sepa que la mediación existe. Digamos que hemos remado durante un poquito más de 20 años contracorriente a una historia jurisdiccional que tiene más de 200 años, desde la época de la Real Audiencia de la Nueva España hasta nuestros días. La constante ha sido la existencia de los órganos jurisdiccionales y de la decisión judicial. Aun y cuando en la Constitución de Nuevo León de 1825 se hablaba de la conciliación en asuntos mercantiles, eso fue desapareciendo y se fue yendo todo más hacia lo judicial que hacia el diálogo y el pacto entre las personas. Entonces, uno de los principales retos es el que se pueda esto conocer por las personas. Yo por eso agradezco tanto un espacio como este, porque es un espacio de divulgación para que la gente pueda saber que esto existe y que puede resolver con mucha mayor facilidad un conflicto y con mucho menos desgaste emocional y económico como lo que implica un juicio. Porque los juicios, a pesar de que son indispensables en la decisión judicial para la consolidación de cualquier democracia constitucional, realmente son un recurso que debemos dejar hacia lo último, ¿no? Porque claro, cuesta dinero a las partes, cuesta también el desgaste emocional. Entonces, un reto es el que se conozca. Otro reto también es el que la propia comunidad legal, jurídica, lo que incluye a abogadas y abogados postulantes, personas juzgadoras, profesores universitarios y profesoras universitarias, universidades, lo tengan presente el concepto de mediación y lo divulguen. Y no solo eso, sino que lo promuevan. Es decir, si yo soy una jueza o un litigante, yo mismo promuevo con mi cliente o con las partes, si soy una jueza o un juez, el que vayan a mediación. Yo mismo los exhorto y les digo, miren, aquí está el padrón de mediadores,
busquen un mediador privado o público, porque está también el Instituto de Mecanismos Alternativos, o los centros de mediación municipales que tenemos en todo el área metropolitana de la ciudad, que atendidos por personal que pertenece a estos gobiernos municipales, y puedan resolver su conflicto. Ese es otro reto, es decir, que la propia comunidad legal se haga consciente de la existencia de ello, que no confundamos el conflicto con, digamos, algo que debe de extenderse y crecer y perpetuarse, sino que se debe resolver. Es decir, dentro de la ética de las y los abogados está el hecho de no extender conflictos, sino de resolverlos. Entonces, yo creo que este también es un reto importante, ¿no?, para nuestro tema. Claro, y sobre todo recalcar que para las personas abogadas debe resultar satisfactorio el resolver algún tema que les llegue a su despacho de manera favorable a través de la celebración de un convenio que puede hacerse prácticamente en días o en minutos, que llevar a cabo un procedimiento judicial ante los juzgados que puede resultar en meses, años, y que pues es desde luego desgastante física y emocionalmente, y no se diga económicamente para los involucrados. Exacto. Rubén, ya nos has dicho estos retos que tiene la mediación, no solamente en el ámbito público y privado, pero me gustaría también preguntarte cuál es el futuro de la mediación. Sabemos que la mediación está presente, tú ya lo has señalado, en prácticamente todas las materias. Tenemos temas de reinserción social en centros penitenciarios, pero ¿cuál es el futuro específico que tú ves de la mediación? Yo lo veo desde dos ámbitos. Uno, el de su trascendencia cultural, es decir, del hecho de que la mediación trascienda como idea, como figura jurídica y como concepto en nuestras comunidades, y que la gente quiera y aprenda a resolver un conflicto, si no es como mediadora, a través de la intervención de una mediadora o de un mediador, en lo escolar, en lo comunitario, en lo laboral, en el campo social o de interacción social, en cuestiones de contenido, de relevancia jurídica, de contenido legal, civiles, mercantiles, familiares, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que yo veo que viene y que tiene que trabajarse, es decir, la trascendencia cultural de la idea de mediar, y que la gente se apropie de ello y pueda intervenir. Y lo otro que veo hacia futuro es una mayor presencia en el ámbito judicial. Hay 5 iniciativas de una ley general de mecanismos alternativos en el Senado de la República, 5, que se han presentado por diferentes fracciones parlamentarias. Desafortunadamente no se ha aprobado ninguna y están ya con retraso en ese sentido en el Congreso de la Unión. Y en 3 de estas 5 se contempla una mediación como requisito de procedibilidad en materia civil, familiar y mercantil, o como una etapa obligatoria intraprocesal, es decir, se presenta una demanda, se contesta, ya una vez que queda determinado la litis del asunto, se van a una mediación que no hace la jueza o el juez, sino que la hace un mediador o mediadora certificado por el Poder Judicial o por otra instancia certificadora. Entonces, yo creo que esto es parte del futuro de la mediación, es decir, una mediación, no quisiera llamarla obligatoria, sino más bien intraprocesal o preprocesal, donde se va a buscar que en lugar de que se extiendan en el pleito, dentro de un proceso jurisdiccional, se pueda resolver, ya sea previamente que se instaure un juicio o ya una vez instaurada una causa judicial, que puedan las partes, antes de seguir con toda la secuela procesal, resolverlo. Entonces esto viene ya, eso es un futuro inminente, porque, insisto, están 3 de las 5 iniciativas con diferentes contextos, y una de esas se va a aprobar. Entonces esto ya viene, ¿no? Muy bien, pues qué interesante saber que se está hablando de la mediación a través de nuestras autoridades parlamentarias, y pues esperemos próximamente lo que se decide al respecto. Seguimos en Diálogos Judiciales, vamos a una pausa comercial, regresamos.
Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Te invito para que nos sigas en redes sociales. Estamos como Poder Judicial de Nuevo León en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Y también contamos con una página de internet www.pjnl.gov.mx. Ahí encontrarás información relevante, gratuita y desde luego que puedes descargar y compartir con quien tú creas necesario y que desde luego es derivada de la información judicial y administrativa que emiten las oficinas que forman parte del Poder Judicial de Nuevo León. En esta ocasión está con nosotros Rubén Cardosa Moirón y él nos ha estado platicando amablemente qué es la mediación y de qué forma se puede utilizar para resolver controversias de cualquier naturaleza derivadas precisamente de alguna materia, ya sea penal, civil, familiar, mercantil, entre otras. Rubén, situándonos exclusivamente en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, ¿qué nos puedes decir acerca de las acciones que ha tomado para consolidar la mediación como una herramienta útil para resolver controversias? Pues mira, Sergio, son muchas las acciones que se han venido desplegando desde hace ya varios años en el Estado, por parte del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, desde la conformación de una normativa interna derivada de la que expide el Congreso del Estado, originalmente una ley de métodos alternos, ahora una ley de mecanismos alternativos desde 2017, y básicamente se orientan en cuatro ramas básicas. Una, la que yo considero más importante, Sí. que es la de brindar servicios de mediación y conciliación y procesos restaurativos a la población en general de manera gratuita. Es decir, nosotros tenemos unidades con facilitadoras, con personas facilitadoras, con mediadoras y mediadores en todo el área metropolitana de la ciudad de Monterrey. Es decir, tenemos una unidad aquí en el centro de la ciudad, en Juan Ignacio Ramón, entre Zaragoza y Escobedo. Tenemos otra en el Palacio de Justicia de Monterrey, donde estaba antes el penal del Topo Chico. Tenemos otra en San Nicolás de los Garza, en el Palacio de Justicia que tenemos allá por donde le llamaban el Sedeco. Sí. Tenemos otra más en el Palacio de Justicia de Guadalupe, cerca de Lázaro Cárdenas, allá en ese municipio. Sí. Otra en el edificio nuevo que tenemos en Apodaca, en el Palacio de Justicia, que está muy cerquita del centro de la ciudad de Apodaca. Tenemos otra unidad en Linares, que además es itinerante y va a los municipios serranos y de la zona citrícola. Y además podemos trabajar en línea y tenemos la colaboración de los módulos judiciales también, que tienen a personas certificadas como facilitadoras de mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, digamos que el área principal y el esfuerzo principal que el Poder Judicial ha desplegado en todos estos años, desde 2005 hasta nuestros días, han sido orientados principalmente a eso, ¿no? Perdón la reiteración, sí. A dar estos servicios gratuitos a la población de mediación para que puedan resolver conflictos en materia civil, familiar, mercantil, e incluso en asuntos vecinales y de carácter penal. Otra acción que se ha desplegado por parte del Poder Judicial, por conducto del Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, es la formación de personas como mediadoras. No solo en el ámbito privado, sino también en el ámbito público. Es decir, nosotros hemos formado muchas generaciones de mediadoras y mediadores, y además tenemos la regulación de la capacitación que se da en esta materia por otros entes públicos y privados, es decir, universidades, institutos privados que forman también a personas en la mediación o en procesos restaurativos o en conciliación o en negociación. Llevan con nosotros, traen sus programas académicos para que nosotros los revisemos. Entonces, estas acciones en materia de formación de personas mediadoras se dan tanto en lo que operamos nosotros como en lo que otras personas hacen, supervisado por el Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
En ese mismo tenor hay una tercera acción, es decir, relacionada con el ámbito de la capacitación, están los procesos de certificación. El instituto certifica a todas las personas que quieran fungir como facilitadoras en el Estado de Nuevo León, tanto en el ámbito público como privado. Y en esos procesos de certificación nosotros publicamos convocatorias a lo largo del año para que la gente se inscriba y pueda aspirar a certificarse. Y el proceso de certificación lleva la aplicación, además de que tienen que reunir cierta papelería que señala la legislación, tienen que presentar exámenes teóricos y prácticos y una vez aprobados se certifican. ¿Y esto por qué es importante? Porque queremos que el servicio que se ofrezca a la población sea un servicio de calidad, sea un servicio que se preste de una manera apropiada por personas que efectivamente tuvieron un entrenamiento básico como mediadoras o mediadores y que saben llevarlo adelante sin imponer soluciones, sin dar su punto de vista, sino realmente llevándolo como se debe de hacer. Y que estén capacitadas, y que estén capacitadas en propiciar el diálogo entre las personas. Exacto, de hecho tienen que acreditar la formación con nosotros, ya sea que la hayan tomado con el Instituto de Mecanismos Alternativos o la hayan tomado en cualquier otra institución que esté reconocida por el Poder Judicial del Estado. Y finalmente tenemos una labor de divulgación de la cultura de los mecanismos alternativos, ¿no? Es decir, tenemos no solo programas académicos de formación básica, sino de educación continua. En una semana se va a iniciar, por ejemplo, un curso sobre nuevas masculinidades, vamos a tener un curso sobre programación neurolingüística, entre otros más, de educación continua que no solo sirve para facilitadoras, sino también en muchos casos para el público en general. Y además en nuestras redes sociales y en la página del Poder Judicial del Estado que el público puede ver aquí en su pantalla, ahí pueden acceder al micrositio del Instituto de Mecanismos Alternativos, Solución de Controversias, donde van a encontrar todos estos recursos y las convocatorias que tenemos para capacitación o para procesos de certificación. Y también divulgamos en redes sociales los cursos que otros entes brindan y que están avalados por nosotros. Muy bien. Y porque es importante que la gente tenga, como parte de la divulgación que hacemos, pues toda la oferta académica que hay y tomen sus decisiones de con quién se quieren capacitar, ¿no? Claro. Entonces, básicamente son esos 4 puntos, las acciones que se despliegan en este campo. Pues qué interesante saber que el instituto del cual formas parte pues tiene precisamente esa intención pues dual, que es la de prestar el servicio gratuito que tú has señalado de procedimientos de mediación, propiciar el diálogo, propiciar convenios, propiciar la solución de controversias, pero también por otro lado ese aspecto de capacitación, no solamente para las personas que quieren ser facilitadores, sino para los servidores públicos que integran el Poder Judicial de Nuevo León. Rubén, y en ese mismo sentido de fomentar la capacitación, en ese mismo sentido de generar conocimientos, existe la Semana de la Mediación. ¿Qué nos puedes explicar acerca de este programa que realiza precisamente el Instituto a través del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y por qué es importante la realización de estos foros? Fíjate que la Semana de la Mediación es un evento que iniciamos. Yo tuve la grata oportunidad de ser director de este instituto cuando se fundó en 2005 y entonces me tocó con mis compañeras y compañeros de trabajo en aquella época echarlo a andar. Y en el año 2009 decidimos crear un evento de divulgación, no solo de la existencia de la mediación en sí, o del instituto, sino de la cultura de la mediación y de la solución pacífica de controversias, o de la solución no violenta de controversias. Y originalmente en 2009 trataba de ser un espacio en el que pudiéramos tener algunas conferencias y que la gente supiera o se enterara pues, de los últimos acontecimientos y novedades en la materia, pero además queríamos ofrecer toda la oferta mediadora que había en la época en lo privado y en lo público y que el público lo conociera.
Al principio no fue tan exitoso en términos de que la gente conociera la oferta mediadora, pero se empezó a hacer muy popular y empezó a llamar la atención en cuanto a la capacitación y las conferencias que se empezaron a dar. Entonces, afortunadamente, este es un evento que se continuó durante todos estos años y fue creciendo muchísimo. Y pues el año pasado tuvimos la Semana de la Mediación con la participación de personas y expositores de España, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos y desde luego de México, con digamos, participaciones entre talleres y conferencias de más de 7,000 personas. Entonces estuvo, porque eran en línea, presenciales eran unas cuantas, pero en línea eran muchísimas. Wow. Entonces, y pues fue muy afortunado, muy padre, y es un evento de divulgación que además se ha empezado a replicar en otros estados de la República por los propios poderes judiciales, y pues eso nos hace sentirnos muy orgullosos en el Poder Judicial, ¿no? Porque de Nuevo León, porque es algo que creamos aquí y que se ha empezado a replicar, y qué bueno que haya muchas semanas de la mediación ahora en muchas partes, porque quiere decir que la cultura de la solución pacífica de controversias crece, se expande y cada vez puede llegar a más personas, ¿no? Este año, en noviembre, vamos a tener nuestra propia semana, otra vez la Semana de la Mediación, que ya sería su ejercicio número 24. No soy muy bueno para las matemáticas, pero bueno, si el primero fue en 2009, no, el 18, 24 no, porque serían demasiados años. 18, cumplen 18 años celebrando la Semana de la Mediación. 18 la Semana de la Mediación, así es. Perdón al público, dispensen la pifia matemática, pero sí sería 18 años celebrando ya la Semana de la Mediación. Pues qué interesante saber que esta posibilidad de fomentar la celebración de convenios, de fomentar el diálogo, también se extiende a capacitar y a precisamente pues elevar esos conocimientos que seguramente las personas mediadoras y todos los interesados en fomentar la mediación tienen. Y la Semana de la Mediación en el Poder Judicial de Nuevo León, como tú dijiste, pues tiene ese efecto, ¿no? Doble. Así es. Y en esta última edición tratamos, además de darle otro cariz, de hacerla un espacio de mucha interacción entre la población, y la llevamos a diversos municipios del área metropolitana y en diversos espacios, universidades, en la Autónoma de Nuevo León, en la UDEM, en el Tecnológico de Monterrey, y esto pues hizo que se expandiera muchísimo y llegara a más personas que tuvieran interés en ello, ¿no? Para que estén enteradas de que pueden mediar y que lo que medien tiene efectos jurídicos y pueden tener la certeza del ejercicio de sus derechos. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Rubén, por estar con nosotros platicando estos temas vinculados a la mediación. Ya saben, querido auditorio, el Poder Judicial de Nuevo León tiene a su cargo un instituto que tiene como finalidad propiciar el diálogo, celebrar algunas cuestiones que puedan ser facilitadas para resolver las controversias en materia penal, civil, familiar, mercantil, vecinales, has comentado también. Laboral, desde luego. Y bueno, acérquense al instituto, están viendo en pantalla los medios de contacto y pues anímense a acercarse y desde luego a propiciar el diálogo con alguna diferencia que tengan respecto a las materias que ya hemos comentado. Rubén, me gustaría obsequiarte esta taza, es de Diálogos Judiciales, es para que tengas un recuerdo de tu asistencia a este programa. Muchas gracias, Sergio. Gracias por invitarme. Gracias de nueva cuenta, esperamos contar con tu presencia en otra ocasión. Bueno, esto fue Diálogos Judiciales, yo me despido, soy Sergio Guerra Torres y seguimos transmitiendo por la señal de Canal 28. Hasta luego.